Hola, buenas tardes y bienvenidos a ECO, un programa para hablar de economía desde una perspectiva diferente, desde un ángulo social. Y hoy, tal y como os anunciábamos en programas anteriores, vamos a hablar del empleo y del desempleo. Y para ello, nuestra compañera Iraida Marcos, miembro de Econonuestra y economista, ha realizado una entrevista al profesor Carlos Prieto, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ir desgranando esta entrevista a lo largo del programa, pero ahora queremos que veáis un retazo de esta entrevista donde Carlos nos contextualiza la situación a la que nos enfrentamos. Bienvenidos, esto es ECO. Si pensamos entonces el momento actual desde el punto de vista de las condiciones de vida de la gente y por lo tanto de las condiciones laborales de la gente, difícilmente se puede hablar de recuperación. Por dos razones. Primero, porque estamos muy lejos de llegar no ya a la situación del 2007-2008, la previa, sino incluso a décadas atrás estamos muy lejos de esa situación. Y segundo, porque efectivamente el empleo que se crea es un empleo, cada vez más impone la palabra precario, precario en el sentido de indecente. Pues ya lo han visto, hemos decidido llamar a este programa Empleo Indecente, toda una declaración de intenciones. Y es que vamos a hablar de los 5,5 millones de desempleados, de parados que hay en nuestra sociedad, pero también vamos a hablar de esos millones de trabajadores que están viendo o que tienen un empleo en condiciones cada vez más precarias, de la intensificación generalizada de la jornada de trabajo o de la reducción de sueldos que está asolando nuestra economía, por no hablar, por supuesto, del ataque histórico a los derechos laborales. El drama del desempleo en nuestro país se ha agudizado con la crisis económica, pero sobre todo, como vamos a ir viendo, por las políticas de austeridad o austericidio que han implementado desde los diferentes gobiernos. ¿Qué efecto han tenido las reformas laborales? ¿Cuáles son las políticas económicas que podemos implementar para atajar este problema? Vamos a ir hablando de todo ello y, como siempre, tenemos a tres invitados de excepción que nos van a dar una visión certera del problema que queremos, del que queremos hablar hoy. Tenéis el hashtag, como siempre, arriba, Empleo Indecente, para que podáis interactuar a través de las redes sociales. Vamos a presentar a los compañeros que nos acompañan hoy aquí para hablar de este problema. En primer lugar, tenemos a Antonio Gutiérrez, es economista y secretario general de Comisiones Obreras desde el 87 hasta el 2000. Muchas gracias por estar con nosotros, Antonio. Gracias a ti. También tenemos a María Pazos, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales y miembro de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias. Y también tenemos a Nacho Álvarez, economista de Podemos y profesor de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues si queréis, empezamos con un titular. Decidnos, al respecto de lo que nos estaba diciendo Carlos Prieto, ¿estamos saliendo de la crisis o no estamos saliendo de la crisis? La situación del desempleo. Un breve titular. Si quieres, empezamos contigo, Antonio. Bueno, pues que efectivamente está muy bien caracterizado lo que dice el profesor Prieto. Un empleo indecente es el corolario también de una economía ineficiente y de una sociedad más desigual. Y todos estos factores, en lugar de llevarnos al círculo virtuoso del que nos hablaba recientemente un gran banquero en nuestro país, hace que este país siga instalado en el círculo vicioso de precariedad, desigualdad, ineficiencia económica que nos lleva a una crisis tras otra y cada vez crisis más graves que las anteriores, ¿no? Muchas gracias, Antonio. María, si quieres, un titular. Sí, verdaderamente no podemos decir que estamos saliendo de la crisis cuando realmente la gente no lo nota. No sé cómo se puede hacer eso, con operaciones contables, pero efectivamente los empleos son cada vez más precarios, cada vez más cortos, la dualidad entre las jornadas interminables y empleos a tiempo parcial no deseados es tremenda y, por supuesto, la economía sumergida, que es un problema endémico de este país, que no se corrige y que se sigue potenciando por múltiples caminos. Nacho. Un titular. Yo creo que el profesor Prieto acierta a la hora de situar bien los ejes para juzgar la salida de la crisis. Estamos creando muy poco empleo para la dimensión del problema que tenemos, pero además el que se crea es de muy mala calidad, que creo que es lo que tenemos que debatir y desgranar aquí.
Muy bien, pues si queréis vamos a pasar a un vídeo porque también hemos entrevistado a Pablo Padilla de la Oficina Precaria, que es un colectivo que trata de ayudar a aquellos trabajadores en situaciones de precariedad, en aquellos casos en los que los sindicatos generalmente no llegan y a través principalmente de su asesoría legal. Vemos lo que nos decía Pablo. Pusimos en marcha la asesoría pensando en el perfil joven, que digo que no tiene acceso a herramientas que defiendan sus derechos, pero por desgracia el público objetivo se ha ampliado porque la precariedad ya no es una enfermedad solo de jóvenes, sino que se extiende por toda la sociedad y nos viene pues gente joven que tiene contratos en prácticas o en becas en fraude de ley, pero también nos vienen trabajadoras domésticas, gente a la que no le están pagando las horas extras, gente que le obligan a trabajar el doble de lo que pone en su contrato o gente que incluso no tiene contrato y le obligan a trabajar en negro. Bueno, la precariedad, nos decía Pablo, es una enfermedad que ya no se cura con la edad. Vamos a, si queréis, a darnos una pequeña descripción de lo que estaba diciendo. ¿Qué te parecía lo que decía Pablo, Antonio? Porque efectivamente la precariedad ya cada vez más acompaña a los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral. Yo creo que la fuente de riqueza más importante de un país que se precie, desde luego de un país pretendidamente desarrollado, es precisamente su mano de obra, ¿no? El talento, la cualificación de sus trabajadores. Entonces, esta precarización del empleo supone, en primer lugar, el despilfarro de esa fuente de riqueza fundamental y que se concreta, entre otras cosas, en que la vida laboral de las personas más o menos transcurre de esta manera, ¿no? Hasta los 30 y bastantes años es una rotación permanente entre empleos muy precarios y el desempleo. Y a partir de los 45 o 50 años se entra ya en la franja de peligro para ser inmediatamente reconvertido, carne de un expediente de regulación de empleo, expulsado en definitiva del mercado laboral. Es decir, la vida laboral realmente productiva en España se va acortando entre 15 y 20 años, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía antes también que tras el empleo precario suele haber proyectos empresariales en precario y economías ineficientes. Pues claro, no se puede hablar de salida. Nos decía el presidente del Gobierno que cree que antes de las elecciones, de las próximas elecciones, habrá menos paro del que heredó. Y es verdad que hay cierta mejoría del desempleo, en los datos por lo menos de la tasa de desempleo. María, ¿a qué se debe esta reducción o esta leve mejoría? La verdad es que yo no veo la mejoría. O sea, realmente se crean empleos, pero esos empleos son de muy corta duración y precarios. O sea, que no veo yo realmente, bueno, se han creado algunos empleos, sobre todo masculinos, y algunos empleos femeninos, pero la tasa sigue siendo verdaderamente tremenda, ¿no? Claro, la cantidad y la calidad no es ni con mucho suficiente para reabsorber esa gran bolsa de parados que nos ha dejado la crisis económica, ¿no, Nacho? Hombre, es que pensemos al ritmo al que se están creando puestos de trabajo en este momento. Si somos capaces de extrapolar ese ritmo, y estoy hablando, porque algo que apunta María que es interesante, estoy hablando exclusivamente de puestos de trabajo creados. Si extrapolamos ese ritmo, estaríamos hablando de que necesitamos década y media para solucionar el que seguramente todos pensemos que es el mayor problema económico y social de nuestra sociedad en este momento. Pero es que además cuando uno observa no los puestos de trabajo creados, sino con datos del INE, las horas de trabajo totales trabajadas, lo que realmente puede comprobar es que en horas de trabajo totales el empleo realmente no ha crecido mucho. Es decir, que estamos asistiendo a una suerte de reparto espúreo de los puestos de trabajo en una situación en la cual donde antes teníamos un trabajador o una trabajadora con un sueldo moderado, porque sabemos que la estructura laboral salarial española previa a la crisis era una estructura caracterizada porque en torno a 2/3 de los trabajadores tenían salarios de en torno al salario mediano, 1.300, 1.400 euros, es decir, una estructura salarial moderada. Pero hoy día es que ni siquiera tenemos eso. Hoy día lo que asistimos es que a sus puestos de trabajo están siendo sustituidos por una mayor cantidad de puestos de trabajo, por un índice de rotación más elevado de trabajos con menores salarios. Con lo cual asistimos a esta especie de reparto espúreo que generaliza la precariedad al conjunto de las capas de las asalariadas y los asalariados. La precariedad era antes una cosa limitada a una bolsa muy grande de trabajo, que era el empleo temporal, pero es que hoy día incluso vamos más allá. Hoy día empiezan a vivirse situaciones de precariedad
en aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen la suerte de disponer de un empleo indefinido, cosa que en este momento casi se puede llamar así, suerte, ¿no? Hablabas del empleo temporal, Nacho, y creo que tenemos un gráfico que podemos ver que nos va a contextualizar muy bien cuál es la situación que se está viviendo. Ahí tenemos la cantidad de empleos que se está creando y en verde son los empleos temporales. Antonio, ¿nos puedes dar una opinión al respecto? Sí, iba a decir que en la línea que apuntaba Nacho, que los datos que utiliza el Gobierno son al final también la expresión o la resultante de un montón de trucos contables, ¿no? Primero porque no es verdad, seguiremos teniendo, al menos a día de hoy, hay 182.000 parados más que los que había al principio de esta legislatura. Pero sobre todo, si hiciéramos la comparación con jornadas de trabajo completas realizadas, es decir, trabajos a jornada completa, seguiríamos teniendo pues algo así como 500.000 de puestos de trabajo destruidos, aun contando con la previsión más optimista que está haciendo el Gobierno de crear más de 400.000 empleos en lo que queda de año, ¿no? Y además de esto, si añadimos que los empleos que se crean, precarios, a tiempo parcial, etcétera, tienen o llevan una devaluación salarial terrible, o sea, bajísimos salarios, pues nos vamos a encontrar con que efectivamente al final de la legislatura, yo no sé las estadísticas groseras, ¿no?, las cifras groseras que puedan presentar, pero se podrá hablar de cualquier cosa menos de recuperación, al menos en términos de empleo. Vamos a ver lo que nos decía al respecto Carlos Prieto y con respecto a la creación de empleo, para luego preguntarles a los invitados. Bueno, tenemos un pequeño problema. Vamos a continuar. Lo que nos decía Carlos Prieto básicamente es que, bueno, antes de esta crisis conocimos un periodo de crecimiento del empleo sin precedentes en este país. Contadnos un poquito por qué en España se crea empleo a una tasa tan lenta y sin embargo se destruye a una velocidad inusitada con una diferencia abismal con respecto a lo que pasa en otros países del entorno. Nacho, si quieres empezamos por ti. Bien, lo primero respecto al periodo de creación de empleo, ¿no? Pensemos que el fuerte periodo de creación de empleo se concentra entre el año 2000-2007 y obedece fundamentalmente al patrón de nuestro modelo productivo, obedece fundamentalmente a un patrón de crecimiento impulsado por un fuerte endeudamiento que tiene en el motor inmobiliario y en el ladrillo un modelo de crecimiento completamente hipertrofiado, ¿no? Ahora bien, conviene yo creo ser conscientes de algunas cuestiones, ¿no? Porque donde se decía que teníamos un mercado muy rígido, que rara vez, que difícilmente podía crear empleo, sin embargo lo que observamos es que el periodo donde se concentra esa fuerte creación de empleo es un periodo donde lo que contamos es eso que los economistas ortodoxos han denominado un patrón rígido institucional, y la realidad es que eso no impidió en ningún momento que se crease una gran cantidad de puestos de trabajo. Es más, si por algo se destruyen tantos puestos de trabajo cuando llega el 2008, 2009 y la crisis, es, entre otras cosas, porque ese marco institucional no era nada rígido. Ya teníamos un mercado enormemente flexible, entre otras cosas porque éramos la economía líder en Europa en términos de temporalidad. 1 de cada 3 trabajadores lo hacía con un contrato temporal y el coste de rescisión de un contrato temporal suele ser 0. Es decir, simplemente no se renueva ese contrato y por eso asistimos en los años 2008 y 2009 a un fortísimo ritmo de destrucción de puestos de trabajo, porque todo ese empleo temporal de mala calidad, de bajos salarios, fue precisamente el que primero sintió el golpe de la crisis y el que hizo que el patrón de destrucción de empleo en nuestra economía se acomodase precisamente al propio patrón de creación de los años antes. Completamente determinado por la burbuja inmobiliaria, es destruido cuando ésta toca su fin, completamente explicado por ese patrón de bajos salarios vinculado a ese modelo de crecimiento, toca a su fin y es fuertemente destruido cuando termina el ciclo inmobiliario. María, si quieres añadir algo al respecto. Sí, estoy de acuerdo con Nacho. Efectivamente, todo ese empleo intensivo en mano de obra, precario también, temporal, sobre todo por el sector de la burbuja inmobiliaria, pues fue lo que hizo el boom de los empleos de los años 2000. Y bien, luego pues todo eso se destruyó. Ahora en la segunda fase de la crisis se han ido destruyendo los empleos en el sector servicios y
Y también han aumentado los empleos a tiempo parcial. A mí me gustaría llamar la atención sobre este tipo de empleo que no se ha considerado tradicionalmente empleo precario o no ha sido un empleo donde se ha puesto la atención cuando se ha hablado de la precariedad. Y sin embargo, bueno, tenemos que tener en cuenta que los empleos a tiempo parcial son empleos con salarios a tiempo parcial, con derechos a tiempo parcial. No se ha llamado la atención de eso porque en general han sido femeninos, aunque ahora está creciendo para todo el mundo precisamente con la crisis. Pero tengo aquí, porque, por ejemplo, en esto que preguntabas antes, si se ha creado empleo, pues mucho del empleo que se ha creado en el último trimestre que tenemos de la EPA, del tercero al cuarto trimestre del 2014, ha sido a tiempo parcial. De hecho, ahora mismo hay 200.000 personas más a tiempo parcial, o sea, en un trimestre ha habido 200.000 personas más a tiempo parcial. Ese tiempo parcial no solamente es precario, por esto que he dicho antes, sino que además es indeseado en su mayor parte. Actualmente el 68%, bueno, es femenino, desde luego, o sea, el 74% de los 2.820.000 personas que están a tiempo parcial ahora mismo, el 74% son mujeres, pero tanto en mujeres como hombres, la causa principal es no haber podido encontrar trabajo a jornada completa. Eso le pasa al 61% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial y al 68% de los hombres. La segunda causa es el cuidado de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores, que son el 12% de las mujeres a tiempo parcial y solo el 1% de los hombres a tiempo parcial. Bien, en cualquiera de esas dos causas no es un empleo deseado, sino necesario, forzado, obligado, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante. Yo, desde luego, una de las cuestiones por las que me ha gustado venir aquí, y agradezco la invitación, es para hacer una llamada de atención a esta forma de precariedad que no se ha considerado y que, además de ser una forma de precariedad, es, lo que diría Antonio, es muy ineficiente. Es muy ineficiente y es fundamental causa de economía sumergida. El empleo a tiempo parcial, esto nos lo cuentan los inspectores y las inspectoras de trabajo, es absolutamente es imposible de controlar. O sea, es una causa tremenda de fraude, ¿no? Y muchos más problemas. Vamos a ver si os parece, vamos a recuperar el vídeo, a ver qué nos decía Carlos Prieto al respecto y ahora escuchamos a Antonio Gutiérrez. Ningún país en Europa ni en el mundo llegó a crecer lo que creció España entre el año 94 y 2007. A cualquier experto político, investigador, que en el año 94 se le hubiera dicho que en España en los 12 años siguientes se iba a crear iba a incrementar el empleo en un 60%, pasar de 12 millones y medio a 20 millones, le hubiera dicho, es imposible. Se dieron toda una serie de circunstancias, liberalización financiera que facilitaba los préstamos, facilitación de construir donde se quisiera, porque el motor de todo fue la construcción, obra pública facilitada de cualquier manera, es decir... ¿Eso puede ser una explicación de que en 7 años de crisis que tenemos hayamos pasado de la mínima tasa de paro desempleo histórica en España a la máxima? Es parte de la explicación. Con un tejido productivo en el cual sigue teniendo y más peso ha tenido la construcción y el sector servicios turísticos, es muy difícil tener, no que sea imposible, es muy difícil tener empleos fuertes, empleos potentes, empleos bien protegidos. Es también el resultado de políticas públicas. Es decir, que no ha habido políticas industriales, no ha habido políticas de implantación de sistemas de organización del trabajo decentes en las empresas, y es un condicionamiento material muy poderoso. Yo diría que el tercer factor es el que haya relaciones laborales poderosas, es decir, fuertes organizaciones patronales, pero sobre todo fuertes organizaciones sindicales. No hay ni un solo país europeo con buen desarrollo y buen empleo que en su historia no haya tenido fuertes organizaciones sindicales. Antonio. Sí, yo quisiera introducir un matiz con respecto a algo que me acaba de decir el profesor Prieto y tú también comentabas antes. En España no se crea empleo más lentamente que en otros países para luego destruirlo bruscamente, no. En España también se crea empleo a borbotones,
pero lo hacemos más tarde cuando llegan los ciclos expansivos que lo hacen las economías centrales. Es decir, en España llegamos más tarde que los demás países centrales europeos al crecimiento económico, al ciclo expansivo, y luego en los ciclos recesivos somos los primeros, entonces sí, los primeros en caer en la recesión y los que más bruscamente y más intensamente destruimos empleo. ¿Esto por qué es? Pues por algo que también apuntaba antes Nacho. Miguel de Unamuno, en mala hora, porque se lo podía haber ahorrado, soltó aquella sentencia de que inventen ellos en los albores de la Segunda Revolución Industrial, ¿no? Claro, algunos, los que tenían el dinero, se lo tomaron al pie de la letra. Don Miguel de Unamuno tal vez se podía permitir aquellas licencias filosóficas sin reparar mucho en sus consecuencias prácticas, ¿no? Pero los que han tenido el dinero en España se lo tomaron tan al pie de la letra que si uno estudia una serie tan larga de la economía española como la que abarca todo el siglo XX español, veremos que invariablemente la mayor parte de la inversión y del ahorro ha ido precisamente a este tipo de actividades, al ladrillo, a la tierra, a servicios de poco valor añadido, es decir, actividades muy intensivas en mano de obra, que requieren poca inversión inicial, poco riesgo, pero que reportan grandes beneficios en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Es decir, por eso, mientras los demás países industrializados europeos tienen una aportación a su PIB desde la industria alrededor del 20 y tantos hasta el 28-30%, en España nos movíamos en tasas del 14-15%. Ahora con la crisis hemos bajado todavía más. ¿Qué ocurre en los ciclos recesivos? Algunos cínicos que querían defender la enésima reforma laboral decían esto que también refería Nacho, ¿no? Tenemos un mercado de trabajo bulímico, que crea mucho empleo y luego lo devora inmediatamente. No, claro, en una economía como la española, a diferencia, por ejemplo, en Alemania o países industrializados, cuando cae la demanda, se puede ajustar la fabricación de tornillos a la nueva demanda, repartiendo esa carga de trabajo con las cabezas que hay empleadas sin necesidad de despedir muchos. Cuando en un país como en España la actividad fundamental es el ladrillo, si se cierra una obra o se cae un proyecto de construcción, ahí no hay trabajo que repartir entre nadie. Se van los 1000 albañiles, por poner un ejemplo, a la calle, al paro. Si acaso quedan los guardas de seguridad para que no les roben los materiales y la maquinaria durante un corto espacio de tiempo, ¿no? Eso es, ¿no?, la rigidez, la inercia de nuestro modelo productivo durante más de 100 años y no las pretestadas, las recurrentes reformas laborales que no han servido para más competitividad y empleo, sino por el contrario, para mantenernos en un modelo nada competitivo, como debería competir un país europeo. Competir en precios y salarios es algo que en el mundo globalizado lo hace cada minuto una nueva economía que irrumpe en ese mercado, ¿no? Entonces, para eso no hemos tenido más competitividad y no creamos empleo, creamos estos pretextos de empleo. Por cierto, hay una cosa que se hace. Ya Mariano José de Larra, que escribía en una revista que se llamaba Mayo, en 1835 publicó un artículo hablando ya de los pretextos de empleo que proliferaban en la Villa y Corte de Madrid, ¿no? Claro. Y hay una cuestión de la que estáis hablando, es modelo productivo, y la situación que estáis dibujando es un tanto dramática, desde luego nada optimista. ¿Qué parte de esta generación del desempleo podemos achacar a las políticas laborales, es decir, a las reformas laborales, a la crisis como tal o al modelo productivo que estáis hablando? Nacho, si quieres. Sí, yo creo que la crisis del empleo en España obedece a varios factores, ¿no? Algunos han salido, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Antonio. Obedece, en primer lugar, a la propia crisis y al modelo productivo que teníamos en un primer golpe, ¿no?, que tiene que ver con la temporalidad de nuestro empleo y, por lo tanto, con la facilidad de destruirlo, que tiene que ver con ese factor al que apuntaba Antonio, que es el escaso peso industrial de la economía española y su hipertrofia inmobiliaria. Pensemos que, por ejemplo, la destrucción del empleo en Levante o en el País Vasco no ha tenido nada que ver. Aquellas economías europeas o aquellas regiones españolas que tienen una mayor densidad industrial han soportado la destrucción de empleo mejor, que tiene también que ver con un elemento, ¿no?, vinculado con el modelo productivo, pero del que muchas veces nos olvidamos, que es el peso de las políticas públicas y del estado del bienestar. Aquellas economías en donde las políticas públicas y el estado del bienestar tienen una mayor densidad porque tienen una mayor financiación, son economías, en Europa en general, economías centroeuropeas o las del norte, que han soportado mucho mejor la crisis del empleo con la llegada de la crisis. Pero al margen de estas cuestiones, al margen de
de lo que tiene que ver con el modelo productivo y con el primer golpe que supone la crisis trae consigo, y eso cualquier vistazo rápido a la evolución de la destrucción de empleo permite verlo, un segundo golpe, que es el golpe que viene asociado a las políticas de austeridad fiscal, en primer lugar, y en segundo lugar a las políticas de devaluación salarial. Se ha transmitido la idea fácil, pero errónea y falsa, de que la reducción de los salarios, que en término medio está situada en torno al 10-12% en los últimos 3 años, pero que en las decilas inferiores de los trabajadores más pobres llega, nos decía el Banco de España, hasta el 17-18%, se ha transmitido la idea errónea de que reduciendo los salarios íbamos a ser más competitivos y íbamos a salir de la crisis. Y sin embargo lo que hemos visto es que las políticas de devaluación salarial conllevan un segundo golpe sobre el empleo, porque aunque pueden resultar momentáneamente útiles sobre el crecimiento de las exportaciones, ojo, y esto habría que entrar mucho más en detalle, porque en general la competitividad de las economías europeas tiene poco que ver con sus salarios, tiene mucho que ver con la calidad de las gamas, con la I+D+I. En cualquier caso, eso supone en torno al 20% del Producto Interior Bruto de las economías europeas, y es el peso de la demanda interna la que fundamentalmente explica el crecimiento económico y la que se ha visto golpeada duramente por las políticas de recortes salariales, y eso explica el crecimiento junto con la austeridad de la destrucción de empleo. Vamos a ver precisamente porque nos comentaba Pablo Padilla cuál ha sido la política del Gobierno para generar empleo. Ahora enseguida continuamos contigo, María. Vamos a ver qué nos decía Pablo de la oficina precaria. A día de hoy el 90% de los contratos que se firmaron el año pasado eran contratos temporales, pese a que nuestra legislación dice que es el contrato indefinido el que tiene que marcar la pauta de la normalidad. En 2005, cuando se decía que España iba bien, los jóvenes ya vivíamos una situación de precariedad y temporalidad, pero digamos que se curaba con la edad. Todo el mundo Se nos cortó. Estaba María comentándonos algo. Cuéntanos. Sí, yo quería justamente incidir en esto que señalaba Nacho, cómo el estado del bienestar es determinante en el modelo productivo y desde luego en el empleo, y que ahora mismo es el mayor nicho de creación de empleo que tenemos, sobre todo si queremos una economía verde, una economía no depredadora, que no esté basada en sectores contaminantes como la construcción, el automóvil privado, etcétera. El profesor Navarro y el profesor Torres, en el documento que hicieron económico para Podemos, señalaban que si España tuviera el mismo número, el mismo porcentaje de población empleada en el sector del estado del bienestar que tiene Suecia, tendríamos 3,5 millones de empleos más. 3,5 millones es bastante, y no solamente es ese el tema. O sea, no solamente es que tendríamos 3,5 millones más, sino que esos empleos serían dignos. En cambio, con el modelo que tenemos ahora mismo, lo que tenemos son muchos empleos precarios, por ejemplo, lo que se ha señalado aquí de las empleadas de hogar, que son precarias, que no están cubiertas por el Estatuto de los Trabajadores, aunque estén declaradas, y luego a eso añadimos todas las que ni siquiera están declaradas. Tenemos también, no se considera empleo, pero las mujeres que cobran una paguita por la ley de dependencia de 200 o 300 euros por cuidar 24 horas al día durante 365 días al año, eso no es empleo, eso es esclavismo por parte del Estado. Claro. Y así muchas otras consecuencias negativas de esta organización de los cuidados, que es verdaderamente obsoleta y verdaderamente ineficiente, injusta y absolutamente creadora de empleo precario, ¿no? Y se está cambiando toda la realidad social en la cual nos enfrentamos y nuestras relaciones laborales. Entre otras cosas, antes tener un trabajo significaba acceder, en cierto momento nos decía Pablo, a un nivel de vida concreto, pero ahora mismo tener trabajo ya no significa estar fuera de la pobreza, ¿no, Antonio? Está apareciendo el fenómeno de los trabajadores pobres de una manera generalizada. Eso además, porque no obstante, yo sobre este asunto que aparecía muchas veces, yo me acuerdo que gobiernos de distinto signo se creían y defendían con la fe de los conversos la misma mentira, ¿no? Cuando decía, la principal política social es el empleo. No es verdad. El empleo es un factor de producción en toda tierra de garbanzos, ¿verdad?
Es mentira si alguien nos dice que crea empleo por su sensibilidad social o por altruismo, no es verdad. El empleo o es productivo, ¿no?, o no se crea. No, esto servía de coartada precisamente para tener políticas públicas, políticas sociales públicas muy endebles, con grandes agujeros en sus redes de protección social, ¿no?, para decir, bueno, ya está el empleo, ¿no?, y creamos mucho empleo. Pero claro, el empleo ya era precario, porque una cosa que no hemos comentado antes es que, no obstante el crecimiento del empleo en los momentos del ciclo expansivo, España sí creaba más empleo que otros países europeos, pero nunca dejó de ser el país europeo que mantenía la tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea. Se daban las dos cosas, ¿no?, que puede parecer una contradicción. No, pues era así. Era ese empleo precario, con una población activa que en ese momento se incrementa, y ese modelo productivo no era capaz de absorber al paro que ya traíamos de atrás, de etapas recesivas anteriores, y de atender también a quienes se incorporaban de nuevo a la población activa, ¿no? Si además de esto se añade ahora, con la última reforma laboral, una mayor precarización de la que ya hemos tenido siempre, pues efectivamente, por fin se ha demostrado que en España también el empleo, pone en evidencia aquella mentira, el empleo, lejos de ser un factor de socialización, puede ser, y está siendo de hecho, un factor también de marginación, casi de exclusión social, ¿no? Vamos a ver qué nos decía Pablo Padilla de la Oficina Precaria al respecto de la precariedad. La única manera que tiene este gobierno que aplica los dogmas neoliberales de generar empleo es a través de exenciones fiscales para las empresas. De esta manera, las empresas, con esta estrategia en concreto, una empresa va a ser bonificada por contratar a un joven menor de 25 años que lleve un mes sin haber encontrado un empleo o haber dejado de estudiar, y se supone que el empleo tiene que ser indefinido. Sin embargo, existe la posibilidad de que una empresa se beneficie de estas bonificaciones y 6 meses después despida a esta persona joven por alegando causas económicas y vuelva a contratar a uno más. Muy bien, nos estaba comentando la política económica que tiene el gobierno para crear empleo a través exclusivamente de las exenciones fiscales. ¿Se puede reducir la bolsa de 3 millones de desempleados, de 5 millones de desempleados a través de las exenciones fiscales, María? Yo creo que no. Y de hecho, estas tarifas planas que se han puesto de 100 euros, yo creo que va a ser una catástrofe para el empleo, para la estructura del empleo, porque distorsiona muchísimo. O sea, está haciendo que se contrate nuevos empleos más precarios que los anteriores y que se pueda despedir a otras personas, ¿no? Yo creo que esto no debería, vamos, es una de las medidas que yo no puedo comprender cómo se ha atrevido el gobierno a poner en pie. Nacho. Creo que reforma laboral tras reforma laboral se nos dice que la forma de solucionar la dualidad del mercado de trabajo y de crear más empleo es reducir los derechos de los asalariados indefinidos, del marco general, ¿no? Y sin embargo lo que observamos es que a medida que pasan los años ni las exenciones fiscales ni esas reducciones de derechos cumplen el papel que debieran cumplir o que se supone que tendrían que cumplir, por varias razones, pero hay una que es evidente. Si no desincentivas, si no incrementas sustancialmente y regulas la causalidad en primer lugar y el coste de la contratación temporal, lógicamente se seguirá haciendo un uso abusivo de dicha contratación como se hace en este momento, con lo cual simplemente consigues una reducción generalizada de derechos para buena parte de la población, pero no solucionas los problemas de dualidad del mercado de trabajo, de excesiva precariedad, de excesiva temporalidad, y en cualquier caso tampoco fomentas la creación de empleo, porque esta depende de cuestiones bastante distintas, que algunas que apuntaba Antonio, y yo estoy completamente de acuerdo, la inversión empresarial. Creo que ahí hay un nudo gordiano en el debate que nunca ha terminado de ser bien afrontado y bien abordado, ¿no? Alguna suerte de regulación sobre este tema habrá que plantear en algún momento si queremos ser capaces de tener un tejido industrial digno de la media europea, y por lo tanto yo creo que a ese debate tendremos que entrarle en algún momento. Claro, sí, Antonio. La falacia más contumaz y recurrente que se viene aplicando en las normas laborales en España, que yo recuerde desde el inicio de la democracia. Ya los gobiernos de la OCDE
de manera muy tímida todavía, empezaron estas políticas de subvencionar, bien por reducción de las cotizaciones sociales, otras veces por ayudas directas, y no digamos ya la cosa, en fin, la experiencia más llamativa de todas, que algunos recordarán, fue el mal llamado Plan de Empleo Juvenil de Felipe González, fue uno de los detonantes de la huelga del 14 de diciembre de 1988, porque en lugar de fomentar el empleo ni juvenil ni de ninguna especie, lo que se hacía y se hace con estas políticas es incentivar el llamado efecto sustitución, es decir, despedir a trabajadores más estables para contratar a otros en condiciones precarias y encima subvencionados con dinero público, por la vía fiscal, por la vía de las cotizaciones sociales, por diversas vías, porque en eso sí han sido imaginativos, no en salir del error, no en su contumacia de hacer siempre lo mismo, ¿no? Subvencionar al empresario con el pretexto de que así va a crear empleo, no. Las empresas crean empleo, insisto, si tienen cartera de pedidos, una producción que vender, unas cuotas de mercado a nivel nacional o internacional, etcétera, si ese empleo es productivo. Si lo que se hace es incentivarlo con estas falsas políticas, ¿no? Que además nos cuesta a todos porque sale del erario público, y si lo que se hace es destruir un empleo más estable para coyunturalmente contratar a otros trabajadores en precario que efectivamente muy pronto irán de nuevo a rotar en el desempleo, ¿no? ¿Y qué te parece lo de los incentivos al tiempo parcial? Porque eso es tremendo. Yo no digo que la gente no trabaje a tiempo parcial, quien quiera que trabaje, peor. Pero eso, los incentivos que ha habido tradicionalmente y que se acumulan y se multiplican, eso es tremendo porque es incentivar directamente un trabajo precario, un trabajo que no tiene sentido. Sin embargo, los sindicatos no se han ocupado mucho de este tipo de precariedad, ¿verdad? Yo, de luego, no voy a ejercer de ex porque es muy malo, está feo, hay gente ahora que tiene su responsabilidad. No, yo es por... Pero yo sí, yo lo que sí te puedo hablar de la época en la que, en fin, he sido militante sindical, que precisamente la lucha contra la precariedad en el tiempo parcial, por ser doblemente precario, ¿no? Pero además discrimina fundamentalmente a la mujer trabajadora, ¿no? Nos llevó a hacer un grandísimo acuerdo en diciembre del 98 exactamente, que por primera vez en España construimos un contrato a tiempo parcial similar al que se daba, por ejemplo, en Holanda, que ya no discriminaba por sexos, que no era obligatorio, que iba consolidando las llamadas horas estructurales para que aquel contrato a tiempo parcial, en lugar de ser cada vez más precario, se acercase cada vez más a la estabilidad. Es verdad que duró muy poco, ¿no? Porque inmediatamente que obtuvo mayoría absoluta el Partido Popular en el año 2000, se lo cargaron miserablemente. Pero el contrato a tiempo parcial en Holanda es precario, o sea, es un empleo muy parcial que no da para vivir. Como todo, también en Holanda las cosas han evolucionado a peor en el ordenamiento laboral. Es que no puede ser de otra manera. Si trabajas 2 días a la semana, no tienes un salario que llega al salario mínimo. Incluso conseguimos en aquella ocasión, yo recuerdo, que a efectos de cotizaciones sociales, de vengar derechos en el futuro, ¿no? Tanto en prestaciones sociales del desempleo como el día de mañana en la pensión de jubilación, se consiguió también un nuevo ratio para que estos trabajadores o trabajadoras pudieran tener una mayor aportación, ¿no? En lugar de considerarles como se consideraba por hora trabajada, hora cotizada, en lugar de jornadas completas, se iba aumentando la proporción, ¿no? Pero, repito, lamentablemente, eso que conseguimos en diciembre del 98, pues se lo cargaron muy poco después. Claro, y es que los límites de la exclusión se están ampliando y la generación de trabajadores pobres, como nos decía Carlos Prieto en el siguiente vídeo. ¿Hay alguna forma de garantizar desde la política, estamos hablando, que el empleo que se cree suponga la salida de la pobreza de la población asalariada, que al final es la mayoría de la población? En el modelo que veníamos teniendo hasta los años 80, era inconcebible que alguien con un trabajo pudiera ser pobre. Si era pobre es que porque estaba fuera, porque era un excluido. En la sociedad actual, en nuestra sociedad, en nuestra España de los años 2000, uno puede perfectamente tener un trabajo y ser pobre y casi un excluido social. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos cambiado radicalmente el significado de usar el trabajo. Si queremos que el trabajo sea una actividad central y estructuradora de la vida de la sociedad, tiene que ser decente. Pero no simplemente para que la gente tenga un empleo, sino para que la sociedad entera pueda mantenerse coherentemente de un modo decente. Exacto. ¿Entiendes? O sea, que sí que se puede.
Sí se puede. Muchas gracias. Vale. Claro, y es que en este sentido aparecen colectivos como la oficina precaria que decíamos anteriormente para asistir a aquellos colectivos o aquellas personas que no están atendidos por la labor de los sindicatos. Nacho, no sé si quieres añadir algo al respecto. Me parece que hay tres cuestiones centrales para entender el tema del trabajo, de cómo la condición hoy día de trabajar no libera de la pobreza. Uno tiene que ver con la temporalidad. En buena medida, los trabajadores pobres son aquellos que tienen trabajos temporales o a tiempo parcial. Y, por lo tanto, la precariedad es central para entender los trabajadores pobres. Segundo, tiene que ver con la inoperatividad de un salario mínimo que no garantiza superar los umbrales de pobreza. Y tercero, tiene que ver también con la erosión, con la voladura que hemos hecho del marco de la negociación colectiva en la última reforma laboral. Creo que son tres claves que permiten entender por qué hay trabajadores pobres y por qué se están incrementando en este momento los trabajadores pobres. María. Sí, y yo completamente de acuerdo. Y estoy un poco, tengo que matizar, con perdón, lo que dice Carlos Prieto, porque esto ya pasaba antes, o sea, ya antes de la crisis. Y de verdad, Antonio, o sea, es que una persona a tiempo parcial es una trabajadora pobre o un trabajador pobre. Porque, a ver, si el salario mínimo son 660 y tantos euros al mes, un salario mínimo al 50% son 300 y pico euros al mes. Eso es pobre. O sea, una persona que percibe eso es pobre. Y eso pasa en Holanda con todas las trabajadoras, que encima están a menos de un 50% la mayoría, y hay que tener en cuenta que son ya, precisamente por las políticas de fomento del empleo a tiempo parcial, son más de un 75% las mujeres holandesas que trabajan están a tiempo parcial, más de un 75% de las mujeres empleadas. Esas son todas trabajadoras pobres, o sea, por eso esto pasaba ya antes de la crisis. Lo que pasa es que en nuestro país es verdad que no se ha desarrollado tanto como en Holanda el tiempo parcial, pero desde luego yo creo que habría que eliminar todos los incentivos que ahora existen, porque es el incentivo al trabajo pobre y precario. Mientras Antonio nos responde, vamos a ir viendo un gráfico, porque hay un dato de trabajadores pobres que yo creo que es necesario que vea los espectadores. Sigue, Antonio, cuéntanos. Faltaría más, yo no voy a polemizar, estoy totalmente de acuerdo contigo. El contrato a tiempo parcial, en general, en su inmensísima mayoría, pues marca condiciones de trabajo bastante precarias, ¿no? Y sueldo, y yo sueldo. lo que te estaba diciendo es que, no obstante, aquellas personas que quieren, que voluntariamente desean, porque los hay un segmento muy importante, ¿no?, en los países avanzados, de personas que quieren compatibilizarlo con otras actividades, otros proyectos de vida, y quieren trabajar a tiempo parcial. Hasta los años 90, los contratos a tiempo parcial que había en los países centrales europeos eran bastante dignos, de luego en comparación con los nuestros, que eran el sumum de la precariedad, eran bastante más dignos, ¿no? Que la evolución ha sido a peor, ya te lo he dicho antes, ¿no? No se trata de que edulcoremos el contrato a tiempo parcial, sino que dignifiquemos de verdad y aseguremos condiciones dignas a las personas que, no obstante, voluntariamente quieran hacerlo, porque las hay, no podemos negar, ¿no?, que hay personas que quieren trabajar a tiempo parcial. ¿Pero qué significa, ¿no?, voluntario? Ese porcentaje... Significa estrictamente esto, María. Ese porcentaje que no tiene otro remedio de los porque contratos tiene... a tiempo parcial, no, claro. impuestos, claro, no hablemos que los son dos la al mismo inmensa tiempo. mayoría. A ver, por no, favor, es la que inmensa lo de qué mayoría, significa claro. voluntario me parece que es muy importante, porque todas esas personas que están a tiempo parcial porque tienen un dependiente en casa que cuidar, ¿eso lo llamamos voluntario? Yo no creo que sea voluntario. No, claro que no, yo pero... creo que es obligado, o sea, que no tienen otro remedio y por eso tienen que trabajar a tiempo parcial. Claro. Y una persona que, por lo que sea, ¿no?, tiene otras formas de vida, pero quiere seguir trabajando. Eso es otra cosa, pero claro, eso no hace eso falta es un caso incentivarlo. voluntario. Eso no hace falta incentivarlo. Yo repito que O sea... incentivar la contratación de ninguna especie. Vale, Vuelvo a de acuerdo. repetir que el empleo es un factor de producción. Es mentira, miente todo aquel que diga que crea empleo por altruismo o por, en fin, sensibilidad social. No es verdad. Si el empleo no aporta una plusvalía a quien lo crea y es productivo, no se crea, no es verdad. Por tanto, yo incentivar siempre he considerado es una engañifa, incentivar los contratos, sean incluso los que hemos tenido experiencias que han estado años,
que yo me acuerdo, llegaban a incentivar los contratos pretendidamente indefinidos con 1,5 millones de pesetas en aquella época, ¿no? Como hecha la ley, hecha la trampa, ahora han tenido el descaro en la última reforma laboral incluso de permitir dar manga ancha al efecto sustitución, a utilizar los incentivos y no exigirles como condición inexorable el que no puedan despedir a trabajadores durante un periodo, ¿no? Antes se prohibía, teóricamente se prohibía, ¿y qué se hacía? Pues a pesar de las prohibiciones se buscaban las mañas para, no obstante, despedir trabajadores fijos o estables y utilizar las subvenciones y contratar a nuevos trabajadores en condiciones precarias. O sea, Nacho, el despido siempre ha sido permitido, ha sido muy fácil, lo que pasa es que había que pagar por él, pero últimamente lo que está ocurriendo es que ya no se tiene que pagar para despedir a los trabajadores, ¿no? Bueno, se tiene que pagar menos. De todas formas, conviene clarificar, porque, repito, antes lo he planteado y yo creo que conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Se dice sistemáticamente que la economía española es una economía en donde el marco institucional es un marco comparativamente más rígido que en otras economías, y esto no es cierto. No es cierto por varias razones, entre otras porque somos una economía en la que ha existido una bolsa de trabajo temporal previa a la crisis del 33% en los momentos más álgidos, pues con posterioridad se ha reducido por la propia destrucción de los empleos temporales, pero en cualquier caso estos empleos tienen un coste de despido muy barato, que en muchas ocasiones además no llega ni siquiera a ejecutarse porque el coste de despido es la no renovación. Pero es que además cuando vamos al resto de la contratación, a la contratación indefinida, lo que hemos visto es que ha sufrido una reducción sustancial, desde los 45 días hasta los 22 días. ¿Qué efecto tiene en la economía el hecho de que se pueda despedir fácilmente o mucho más fácilmente? ¿Esto genera incentivos a contratar o, por el contrario, vulnerabiliza y hace más sensible cíclicamente a la economía? Yo creo que podemos distinguir dos efectos. El efecto que puede tener sobre la contratación, que a mí me parece muy limitado, porque fundamentalmente la contratación en nuestro país no tiene que ver con la reducción de costes. Hemos visto cómo los costes laborales se han ido reduciendo en el marco de los últimos años y eso no ha hecho incrementar la contratación de forma sustancial. La contratación fundamentalmente responde y depende de la demanda de a la que se vean en un momento dado sometidos los empresarios, y por lo tanto ese efecto a mí me parece limitado, pero sí que creo que hay un segundo efecto que tiene que ver con las consecuencias macroeconómicas y sociales. Las consecuencias macroeconómicas de un incremento de la desigualdad y por lo tanto de un incremento, de un reparto cada vez más desigual de la renta, y unas consecuencias sociales que pasan por una sociedad en donde no se corresponde lo que se nos dice con lo que tenemos. Se nos dice el beneficio empresarial de alguna forma, bueno, los empresarios tienen derecho a ese beneficio porque asumen un riesgo en su actividad empresarial, pero sin embargo en los últimos años a lo que asistimos es a una transferencia continua del riesgo empresarial. El riesgo empresarial es transferido desde la empresa hacia los propios trabajadores y estos no participan en mayor medida ni mucho menos de los beneficios, sino que además ven un detrimento de sus rentas, con lo cual yo creo que hay una descompensación social y económica muy relevante, muy importante, ¿no? Bien, hemos hablado del sesgo que tenía las características del desempleo en términos de género y en términos juveniles, pero vamos a ver lo que nos decía Carlos Prieto al respecto del paro de larga duración. Haciendo referencia al paro de larga duración, que está en el límite, es decir, cuyas expectativas de volver a encontrar el empleo se han acabado. Es decir, personas de 45, 50 años o más, sin ninguna formación, sin ninguna cualificación, no tienen ninguna perspectiva realmente de poderse reincorporar en empleos decentes. Podrán vivir de chapuzas o malvivir, pero difícilmente pueden esperar que en los próximos años, probablemente décadas, pueden encontrar un trabajo decente. María. Sí, completamente de acuerdo. Y no solamente la gente que, como dice Carlos, tiene más de 45 años y no tiene formación, sino la gente que tiene muchísima formación, pero que se ha tenido que retirar del empleo, se ha descolgado por razones de cuidado generalmente, o también porque se ha ido quedando en paro, y que vuelve, y desde luego a partir de los 45 años, ya con un hueco, por ejemplo, de 10 años,
no le van a contratar en su profesión de ninguna manera y va a terminar, sobre todo las mujeres, van a terminar a tiempo parcial en empleos absolutamente, vamos, que no tienen nada que ver con su formación, sino que son muchísimo más bajos, ¿no? No, en esto también la precarización también está borrando, está difuminando la diferencia entre sexos, ¿no? La discriminación entre sexos también hay que reconocer que la precarización, el tiempo parcial, etcétera, está afectando muchísimo también a los hombres, ¿no? Yo quería volver sobre una cosa que tú comentas. Tú antes nos preguntabas en qué medida influían en esta evolución del mercado laboral en España, por un lado el modelo productivo y por otra parte las reformas laborales. Yo creo que ambas cosas son indisociables, porque las leyes por sí solas no crean empleo. Son como la energía en el segundo principio de la termodinámica. En el primer principio de la termodinámica ni se crea ni se destruye, ¿no? Las leyes transforman el empleo de acuerdo con el modelo productivo que hay en un país. Y para este modelo productivo, las reformas laborales invariablemente han ido transformando los empleos en España a peor, a hacerlos más vulnerables, se les podía despedir más fácilmente. Ahora que, en fin, algunos se escandalizaban porque existían las indemnizaciones de 45 días por año trabajado. En el caso del despido injusto, el despido improcedente es así, es un ilícito penal, un juez declara un despido ilegal, injusto, ¿verdad? Bueno, pues en los países europeos, que tanto ponen algunos de ejemplo, resulta que ese despido es que sigue prácticamente sin existir. Depende muchísimas veces, en el caso de Alemania, no digamos en el caso de Francia, ¿no?, del criterio subjetivo del juez para atribuirle al trabajador que ha sido objeto de un despido declarado injusto, ilegal, de indemnizaciones, planes sociales, etcétera, que muchas veces son muy superiores a los famosos 45 días de los que algunos despotricaban en España, ¿no? Entonces, las reformas laborales, insisto, lo que hacen es acompañar a un modelo productivo que en su inercia, el que no se ha reformado nunca, para hacer los empleos cada vez peores, de acuerdo, insisto, con ese modelo productivo que ni es competitivo ni es eficiente, ¿no? En estos días hemos visto con los datos de la última población activa que el gobierno y sus entornos celebraban que por fin España estaba creando más empleo con una menor tasa de crecimiento de la economía, ¿no? Es que este es un dato aterrador en realidad si uno no lo analiza, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? Que encima de que el empleo es precario, la productividad está por los suelos, ¿no? Es decir, es una economía que crea empleo a base de no mejorar su productividad, que es el síntoma fundamental de que una economía sea eficiente y competitiva en términos decentes, digamos, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son las políticas económicas que podemos poner encima de la mesa ahora mismo, porque hasta ahora hemos caracterizado la situación del desempleo y por lo tanto tenemos elementos suficientes para elaborar un plan o al menos algunas propuestas de cuáles podrían ser las medidas a implementar por un futuro posible gobierno progresista, si es que hubiese la posibilidad. Nacho, si quieres empezamos contigo. ¿Cómo podemos empezar a atajar este problema? ¿Cuáles serían las primeras medidas? ¿Incrementar los salarios? ¿Está en el horizonte de posibilidades? Yo creo que la primera medida sin duda tiene que ver con terminar con la austeridad. La austeridad es lo que nos ha hecho recaer y reincidir en la crisis y en la destrucción de empleo y por lo tanto el primer elemento que hay que poner sobre la mesa es terminar de una vez con esta especie Terminar con la austeridad, ¿qué significa concretamente? Que significa concretamente terminar con la necesidad de que tengamos superávit fiscales primarios positivos durante las próximas décadas, como plantea en este momento la Troika, el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas porque esto no ha sucedido en la historia de las economías europeas nunca, pero además porque establece una losa sobre el crecimiento económico muy importante y sobre la capacidad del sector público de actuar como motor de ese crecimiento en un contexto además donde hogares y empresas están altamente endeudados y por lo tanto eso nos aboca, yo creo, al desastre de mantener un escenario de estancamiento, de cuasi deflación, de reparto espurio del trabajo y de creación de empleo muy limitado, ¿no? Yo creo que ese es el primer elemento, desde luego, a poner sobre la mesa. Primer elemento a poner sobre la mesa, parar los planes de austeridad, también implementar políticas de lo que hemos estado hablando para intentar evitar o intentar corregir los sesgos en términos de género. Y vamos a ver lo que nos decía Carlos Prieto al respecto de las políticas de género que se pueden implementar.
Y debe haber políticas también, algo muy importante, de igualdad de género. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el empleo, en el ámbito del empleo decente, o sea, en tener trabajos que les permitan vivir decentemente, con seguridad y con recursos suficientes. Parar la austeridad, políticas de género. María, ¿qué podemos hacer en ese sentido? ¿Cuáles serían las primeras medidas a tomar? Yo creo que continuando con lo que ha dicho Nacho, o sea, parar la austeridad significa ahora mismo aumentar el gasto público. Y hay que decir que es la única forma que tenemos ahora de aumentar la demanda interna. Porque además es que si las familias no tienen seguridad y no tienen los riesgos colectivos cubiertos, es que no van a aumentar el consumo. O sea que el consumo privado tampoco va a aumentar si el consumo público no proporciona ese estado de bienestar que se necesita. Entonces, parar la austeridad, recuperar el sistema del estado del bienestar tal y como lo teníamos los servicios públicos antes de la crisis y ampliar aprobar esa asignatura pendiente que tenemos, que es la ampliación del estado del bienestar a todo el sector de cuidados, que es esencialmente la atención a la dependencia y la educación infantil. Con eso ya creamos esos 3,5 millones de empleos por lo menos, lo cual ya es bastante, y además ese es empleo decente. Y por otro lado, esta estructuración de los cuidados en base a los servicios públicos hace, por ejemplo, que se pueda dignificar el empleo de hogar, que en este momento es precario y que, por supuesto, hay que equipararlo al resto de los trabajadores y además que meterlo dentro del Estatuto de los Trabajadores, que ahora no está cubierto. Pero es que las empleadas de hogar solo van a encontrar un trabajo digno cuando de verdad estén empleadas en los servicios públicos y no en el seno de las familias, claro, porque eso es imposible. Parar el austericidio, políticas de género, Antonio. No, yo, en fin, como creo que no hay que aportar, yo no me veo en condiciones de aportar una cosa innovadora y tal, basta humildemente con mirar la historia reciente, ¿no? Relativamente reciente, al menos del siglo XX, ¿no? Para empezar, yo no sería prisionero del lenguaje tan pervertido en el que nos quieren instalar. No hay austeridad, ¿no? Porque, como vemos, algunos nadan en la abundancia, cada vez más se ha disparado el número de ricos, ¿no? Y estos lo son cada vez en mayor proporción que antes de la crisis. No, hay una política de ajuste, de retroceso, involutiva en términos económicos y sociales, y junto a eso también hay un recorte de la democracia. Es que estas políticas de imposición de recortes no se pueden aplicar si no es recortando derechos, lo que estamos viendo, las reformas laborales, lo de la ley Mordaza que se ha tramitado por el gobierno del PP, todo esto forma parte del mismo paquete, ¿no? Menos gasto social, menos prestaciones sociales, menos estado del bienestar, si queremos decirlo así, y también menos libertad y menos democracia. ¿Qué es lo que hay que volver? Pues algo que está experimentado, no hay que discutir mucho teóricamente, ¿no? El New Deal de la administración demócrata presidida por Roosevelt en el año 33, ¿qué hizo? Combinar justo lo contrario. Más inversión, más gasto, es verdad, pero también más democracia. Empezaron por aumentar los salarios y donde Ford tenía que pagaba $7 a la semana por jornadas diarias de 12 horas, tuvo que pasar a pagar $5 diarios por jornadas de 8 horas. Se hizo la primera ley de convenios colectivos, no se desarboló la negociación colectiva, como bien ha denunciado antes Nacho, que ha hecho el gobierno del PP, ¿no? Se hicieron las primeras leyes de pensiones, de prohibir el trabajo infantil, etcétera. Es decir, se democratizó más, ¿no? La sociedad, se aumentaron los derechos y ese nuevo reparto que supuso el New Deal, ¿qué hizo? Bueno, pues mejorar la inversión pública, mejorar la demanda y asegurar ese mejor reparto con nuevos derechos, con más democracia, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que tal vez para eso sí. Vamos a ver un vídeo que nos decía Carlos Padilla al respecto y enseguida continuamos. Otra opinión más.
de Oficina Precaria? Desde la Oficina Precaria sacamos todos los 8 de marzo una campaña que dice que mujer es igual a precariedad al cuadrado. Nuestros datos, o sea, viene más o menos el mismo número de hombres y mujeres, pero sabemos que la condición de mujer en el mercado laboral está doblemente precarizada por todas las exigencias de más que hay en el mercado laboral y un trabajo invisibilizado que es el tema de los cuidados y de la reproducción de la vida, que rara vez se incluye en los planes de empleo o en las políticas de empleo. María, te he cortado, pero es que me parecía interesante poner este vídeo. Continúa. Sí, yo quería decir también que me parece muy importante la jornada de 35 horas ahora mismo. El reparto del empleo es fundamental. O sea, lo que no podemos tener es esa dualidad entre las jornadas interminables y encima con cómputo anual, que yo creo que eso fue una batalla sindical que se perdió en este país hace mucho tiempo, lo de que se pasó al cómputo anual, y luego otra gente en precaria. Claro. Sí, entonces yo creo que el reparto del empleo, las 35 horas semanales con cómputo semanal es absolutamente fundamental en este país ahora mismo. Reparto de empleo, perfecto. Pues si queréis, lo que vamos a hacer es que nos deis una última opinión final para terminar, un breve titular acerca de lo que hemos estado hablando y cómo queréis terminar vuestra intervención. Antonio, empezamos por ti. Pues sí. Breve. Pues muy breve. Como yo creo que la desigualdad no es solo consecuencia de las crisis, sino que está en el origen de todas las crisis que ha tenido el capitalismo, desde aquella tulipamanía de 1620 en Holanda, no estamos saliendo de la crisis. La desigualdad creciente, pese a las cifras oficiales y el crecimiento nominal del PIB, la desigualdad creciente lo que anuncia es una nueva crisis, no la superación de la crisis. Se está gestando una nueva crisis en este océano de desigualdad que están creando estas mal llamadas políticas de austeridad. Muy bien. María, brevemente. Pues salir de la crisis con un cambio de modelo productivo, reparto del empleo, reestructuración de los cuidados, trabajo decente para todas las personas, estatuto de los trabajadores para todos los empleos y muchas más medidas que tenemos que discutir. Muchas gracias. Nacho. Sí, yo creo que el desempleo y el empleo de mala calidad, pero el desempleo debería ser el frontispicio que guíe en este momento toda política económica. Por lo tanto, no podremos decir que hemos salido de la crisis mientras tengamos la cantidad de millones de desempleados que en este momento tenemos. Me parece que ese tiene que ser el referente con el que se juzguen los éxitos, los aciertos y los desaciertos de las distintas administraciones y de los distintos gobiernos y de su propuesta de política económica. Y por lo tanto, utilizando ese rasero, me parece que necesitamos un cambio de la política económica urgente. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hemos dado una panorámica bastante completa. Gracias a los tres invitados por haber estado con nosotros, Antonio, María, Nacho, un verdadero lujo. Hemos podido surcar el problema que queríamos al principio, como os comentábamos, y hemos llegado al final del programa. Si ha habido una cosa que nos ha quedado clara de la conversación, es que sin resolver el problema del desempleo, pero sobre todo del empleo indecente, como estábamos hablando y como dice el título del programa, no podemos hablar, o nadie puede hablar, de salida de la crisis. Os queremos agradecer que estéis ahí, que compartáis este programa. Recordad, a aquellas personas que no han podido verlo, recordad, se lo pueden verlo en la televisión o en la página web de Público. Y nada más, como siempre, queríamos recomendaros un par de libros, como hacemos siempre al final de los programas. El primero de ellos es del colectivo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el paro? Está escrito por uno de nuestros contertulios, por Nacho Álvarez, junto con otros 4 coordinadores. Es una colección que nos da una visión perfecta del problema que está tratando, en este caso, el paro. Y también queríamos hablaros de otro de los libros de María Pazos Morán, también de nuestra contertulia, Desiguales por ley, las políticas públicas contra la igualdad de género, de la edición Catarata, imprescindible para poder comprender y para poder pues imaginarnos escenarios de salida de la crisis. Así que nada más, muchas gracias. Queremos avisaros, eso sí, que ECO va a cambiar su programación, va a cambiar el día, vamos a volver los lunes, vamos a cambiar de los martes al lunes, así que dentro de 2 semanas, el lunes, querremos hablar a las 8:30 de uno de los grandes problemas que nos amenaza,
amenaza del Tratado de Libre Comercio que se está firmando secretamente, por lo tanto, de manera antidemocrática, detrás, a espaldas de los ciudadanos, entre los gobiernos norteamericano y la Unión Europea. Queremos saber qué hay detrás de ese pacto. Por eso os convocamos el lunes 23 de febrero a las 8:30. No os lo perdáis. Y como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.